Si quieres saber lo más reciente sobre fútbol americano, como las últimas noticias de la NFL, el análisis de los expertos en LFA o College Football, o disfrutar de las narraciones de los partidos de Thursday Night y Monday Night, estás en el lugar correcto. Esto es Sport Ball, donde solo cabe el fútbol americano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pero muy buen día. Bienvenidos a este especial, quizá el penúltimo de esta campaña sobre college football. Ya el penúltimo porque estamos a la vuelta de la esquina con la final colegial, que ya tiene a sus dos invitados. Una final colegial que por un lado pues el comité se está riendo, se está sabroseando, se está frotando las manos, pues porque de alguna forma su plan, si le podemos llamar así, ha funcionado. Hasta este partido han llegado los Hurricanes de Miami. Y por el otro, pues también se da lo un tanto obvio, si le queremos llamar así. Se termina imponiendo el, sí, quizá mejor equipo de la campaña, el que en la última semana le arrebató el número 1 a Ohio State y que posteriormente en la postemporada pues ha aplanado y ha exhibido a sus rivales. Pero antes de llegar a hablar de lo que será esa gran final el próximo lunes 19 de enero allá en el Hard Rock Stadium, tenemos que repasar cómo llegamos ahí a partir de los cuartos de final, y para eso hemos invitado como siempre al gran experto, el señor Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Richie? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Ángel, o buenos días o buenas tardes también, dependiendo en qué hora vayan a escuchar las personas que siguen este bonito espacio de Sport Bowl. Le agradezco mucho de nuevo la invitación y pues como bien señalas, ya estamos en la recta final, tanto de la temporada regular como de estos espacios en los que estamos pues hablando. Hemos estado hablando de toda la temporada, tanto regular como la tazoniza del 2025-2026 ahora. Y pues bueno, como bien señalas, ha habido desde la última vez desde que nos habíamos conectado, ha habido una gran cantidad de emociones, mucha sorpresa por ahí para algunos. Y también, como bien señalas, el comité, los miembros del comité, pues han pasado un excelente inicio de año sentados cómodamente desde el sillón, brindando con las copas largas, porque pues ahora sí, a ver quién les va a decir algo respecto a cómo fue que decidieron darle el criterio a los Huracanes de Miami, que ahorita, como ya lo señalaste, están colocados dentro de la gran final. Sí, tal cual, amigo, tal cual, como recordarán algunos, y si no, los invitamos a que escuchen el episodio que elaboramos en torno a esto, ¿no? Por allá de mediados de diciembre. Pues sí, se generó toda una polémica. Creo que conforme fueron pasando los partidos y se dieron las cosas, terminó apuntando más hacia Alabama, ¿no? El ingreso de Alabama y el que no estuviera el equipo de Notre Dame. Pero bueno, estaban involucrados al final tanto Miami como Alabama. Pero insistimos, después de lo visto y de lo hecho por el conjunto de Miami, bueno, pues evidentemente ya se aleja un poquito de ese foco. Pero bueno, justamente estamos hablando de esto, Richie, para que eso sucediera, ¿no? Porque yo creo que hasta que no caiga el equipo de Miami, sea derrotado como sea, o levante el título, pues realmente se acabará, ¿no? Todo lo que estuvo alrededor de ellos. Pues primero tuvieron que pasar por el obstáculo o la trinchera llamada Ohio State Buckeyes. Y se los encontraron en el Cotton Bowl, amigo, el 31 de diciembre del año pasado.
Y pues no sé cómo tú viste el partido, cómo lo consideras. Digo, si nos vamos en cuanto al marcador íntegramente, está claro que Ohio tardó en despertar, tardó en hacer algo a su favor. Sajin tuvo 2 intercepciones, pero bueno, más allá de esos números como primeros que podemos ver, pues el partido, ¿no? ¿Cómo te lo pareció a ti? Fue un partido que, hay que decirlo, se ganó por parte de los Huracanes de Miami, gracias a su defensa, mi querido Ángel. La verdad es que, digo, fue un tanto inesperado, en el sentido no solo de que Ohio State llegaba como campeón, bueno, sí, y como candidato favorito, porque además pues estamos acostumbrados, ¿no?, a que la defensa fuerte, la defensa golpeadora, la defensa sólida, pues fuera la de Ohio State, ¿verdad? Y pues no, ahora pasó al revés. La defensa de los Huracanes dieron cátedra, mi querido Ángel, un partidazo que para mi gusto, aclaro, fue el más atractivo. A mí fue el que más me gustó de esta ronda, ¿sí? Y quiero aclarar lo siguiente: el primer cuarto fue, para mi gusto, de que se midieran, vamos, de estudio, ¿sí? Okay. Estaban ahí al tú por tú, las defensas, las ofensivas un tanto conservadoras y demás, pero una vez que vino este periodo de estudio, Miami se dejó venir con todo, y me parece que el punto clave o el momento clave del partido fueron justamente los 14 puntos y respuesta que anotaron en el segundo cuarto, porque después de ahí pues tuvieron una ventaja bastante a modo, cómoda hasta cierto punto, y pudieron ir manejando el reloj, pudieron ir manejando el partido, y su defensa volvió a hacer estragos en el tercer cuarto, porque solamente le permitieron 7 puntos a Ohio State, después de haberlos dejado en 0 durante el primero y el segundo cuarto, y solo le permitieron otros 7 en el cuarto cuarto, pero la ofensiva me parece que da el cerrojazo con esos 7 puntos que meten en el cuarto cuarto. Y pues bueno, de esta manera es como la defensiva de estos Huracanes de Miami está demostrando que está a la altura, o sigue estando a la altura de lo que el comité, ya lo decíamos, el comité pensó, y está dándole toda la razón a estas personas, y se coloca en la siguiente instancia, en el momento en el que le ganan a Ohio State. Como tú bien sabes, se ganaron su boleto a la semifinal en contra de Ole Miss. Efectivamente, amigo, efectivamente, sí, estaba ya el camino, ¿no? Pactado que el ganador iba a ir a ese duelo, ¿no?, del jueves 8 de enero, pero bueno, ahorita caeremos justamente a él, nada más para como redondear, digamos, esto, y también no alargarnos en este partido en concreto. Como bien dices, ¿no?, elementos importantes de esta victoria, evidentemente pues Carson Beck, ¿no?, con su pase de touchdown, también por ahí Charmar Brown, que termina haciendo el touchdown terrestre que guió, ¿no?, de alguna forma el partido, aunque al final Ray Lewis, el homónimo, ¿no?, del ex defensor de Baltimore, pues lo aseguró con una intercepción. Entonces esos fueron como los jugadores claves. Y aparte de esto, Richie, pues se demostró, vamos a decirlo así, una vez más, y de hecho al día siguiente pasó también, que esta ventanota de 3 semanas prácticamente de no jugar de ciertos equipos, ¿no?, como el mismo Ohio, como Texas Tech, como Georgia, aunque Georgia compitió más, está claro, pero les termina afectando, Richie, ¿no? Sí hay demasiado desproporción en cuanto a cómo entran justamente a los cuartos de final, a diferencia de estos equipos como Miami, como Oregon, que por lo menos ya 8 días atrás disputaron un partido, ¿no? Pues mira, en este caso específico, hablando de Ohio State, pues me parece que sí, pero si ya lo vemos en el, digamos, en el global, yo estaría muy de acuerdo contigo de no ser por lo que ha venido haciendo Indiana. La verdad es que Indiana se ha encargado en estas semanas de darle cachetadas, no con guante blanco, cachetada con mazo, a esta teoría de que el descanso le tema a los equipos. Porque, hijo, qué desempeño ha tenido este equipo, y descansó
este mismo tiempo. Entonces, bueno, ya llegaremos a ese punto, pero la realidad es que a Ohio State podría ser que el factor descanso también le haya afectado, pero ya no estoy tan seguro de si es un factor, ¿no? Claro. Porque, pues bueno, ya un equipo que está en la final, pues ya probó que con todo y el descanso, el desempeño puede seguir estando al tope. Sí, de eso tienes toda la razón. Al final suele haber una excepción en la regla, y en este caso es Indiana, ¿no? Pero de que hay esa mayoría, ¿no? De aquellos que no logran, pues, prepararse bien o se confían de más, pues de eso no cabe duda. Y eso lo vimos, amigo, como lo he señalado, pues al día siguiente, ¿no? En el primero de los 3 partidos del primer día de este año, donde los Red Raiders, pues increíblemente se fueron en 0. No lograron hacer ninguna anotación. El señor Morton pues tuvo 2 intercepciones. Prácticamente la mitad de sus intentos de pase no los completó, ¿no? La verdad es que se vieron muy mal ante un equipo de Oregon que pues bueno, dominó el partido en términos de justamente no dejarles hacer absolutamente nada, ¿no? En posesión de balón 16 minutos más que los mismos Red Raiders. Entonces pues aquí también, ¿no? Volvió a suceder, quieras o no, el que ya Oregon había pasado lo del año anterior de caer en esta etapa viniendo de un largo descanso, y ahorita pues llegaban como enfilados. Sí, y también me parece que el factor aquí clave, más allá de lo del descanso, que debió sin duda alguna haber intervenido, digámoslo así, el pagar derechos de piso, la falta de experiencia por parte de este equipo. Recordemos que el Tecnológico de Texas no había tenido una participación importante en instancias de esta magnitud. Llevaban varios años fuera del radar, o sin estar en una instancia de semifinales, pues playoffs mucho menos. Y evidentemente pues llegan a estas instancias por primera vez, y evidentemente pues tienen que pagar y pagar el derecho de piso de una manera grave porque se fueron blanqueados. Y Oregón, aquí me parece que los Patos de Oregón, tanto su staff de coacheo como en general las bases que le dan vida al programa, ya demostraron un cierto aprendizaje con respecto al año anterior. Recordemos que pues obviamente la base de jugadores no es necesariamente la misma, cambia bastante, sí, pero lo que soporta el programa, que son obviamente la filosofía, el programa en sí, la planeación y por supuesto el staff de coacheo, ellos son los que ganan la experiencia y son los que reflejan esa experiencia en el campo, y aquí estuvo sin lugar a duda un ejemplo claro de ello. 23-0, como bien señalas. Oregón, sin embargo, tampoco fue un equipo tan contundente. Solamente se conformaron con goles de campo en el primero y el segundo cuarto. La defensa de los Red Raiders pues hizo valer su estatus de la mejor de la nación. Y la verdad es que pues aquí la defensa tuvo al equipo en el partido hasta el tercer cuarto, porque en el tercer cuarto Oregon solamente metió 7, fueron 3-3-7. De no haber sido por los 10 puntos del cuarto cuarto, y obviamente con un poquito de conexión que hubieran tenido la ofensiva de Texas Tech, probablemente hubiésemos hablado de otra historia, quizás hasta una serie extras, pero bueno, no fue el caso. Y al final del día, hay que decirlo, Oregon es un programa que hasta ese momento, hasta este partido, lucía mucho más sólido de lo que después demostró. Hay que hacer hincapié en esto. Sí, claro. Y una cosa es cierta, en el caso, hablando pues en el caso específico de las individualidades que quedó Ángel, hay que destacar, por supuesto, la actuación de Moore, del quarterback Moore, que hasta ese partido, no sé ahora en realidad, porque no he checado bien las apuestas estadísticas, pero hasta ese partido ya se le estaba proyectando como
primera o segunda ronda, podría ser una primera o segunda ronda del próximo draft de la NFL. Ahorita la situación es un poco distinta porque pues, ha habido por ahí una serie de rumores, perdió el siguiente partido, etc. Pero bueno, hasta ese momento DJ Moore era considerado como uno de los dos mejores talentos que iban a estar disponibles en el draft y pues hubo una emoción grandísima mediática durante toda esta semana. Efectivamente, sí, tuvo una buena participación en aquel partido, 234 yardas, 26 de 33 completos, una intercepción que no termina impactando en lo más mínimo. Y como tú mencionas, tuvo sus momentos en Texas Tech, pero Oregon jamás se los permitió. Por ahí sacó también una jugada mágica, si le queremos llamar, en un despeje para mantener la serie con vida. Después, regresando del medio tiempo, les interceptan, ¿no? Forzan un balón suelto, mejor dicho, y así es como llega después la anotación. Y finalmente, pues bueno, se da la anotación de parte de Jordan Davison para terminar quedando 23-0. Y sí, Texas junto con otros equipos como el mismo Indiana, que bueno, repetimos, van a salirse como tal de lo que estamos hablando, pero bueno, formaban parte de este grupo. Indiana, Ole Miss y el mismo equipo de... Ay, se me fue en la primera ronda, pero bueno, ahorita sí me acuerdo. El caso es que varios tenían su debut en este formato, ¿no? James Madison y Tulane, ¿no? Que eran los que no habían experimentado de alguna forma jugar así. Pero bueno, pues ahora sí que no les va a quedar otra a Texas Tech más que aprender de lo sucedido y seguir apostando pues por este buen programa que los ha llevado hasta estas alturas como campeones del Big 12. Bueno, eso pasó entonces en Miami, justamente en el estadio donde ahora será la final colegial, Richie, y de ahí nos tenemos que ir pues al tradicional y clásico Tazón de las Rosas, donde pues creo que todos esperábamos algo diferente a lo que terminó sucediendo, amigo, por el hecho de cómo le compitió Alabama a Oklahoma, cómo le fue a ganar justamente a Oklahoma, y porque no teníamos, creo, del todo claro qué podía ofrecer Indiana ante un experimentado equipo como Alabama. Pero en 2 cuartos, Richie, se borró toda duda y encaminaron la victoria, ¿no? Sí, la verdad es que, como te lo acabo de mencionar, Indiana rompe una gran cantidad de estereotipos, podríamos llamarlo, o de también de estas formas colectivas de pensamiento que se han ido sumando durante estos años, poco antes de que se hiciera el nuevo formato, con el nuevo formato, en donde se afirmaba o se estipulaba que el hecho de que los equipos descansaran tanto pues era algo perjudicial a final de cuentas, que un equipo sin experiencia forzosamente tenía que perder. A todo esto Indiana lo ha dejado de lado, lo estuvo dejando de lado, y ahorita están en la instancia que están, porque llegaron como, pues hay que decirlo, como el equipo novato, sí, campeones del Big Ten, sí, sembramos número 1 y por supuesto invictos, pero había dudas por ahí sobre pues, hasta dónde podía llegar el programa, tomando en cuenta estas cuestiones, ¿no? Como, repito, el descanso, la falta de experiencia en esta instancia, el hecho de que no habían figurado desde los años de 50 o 60, el hecho de que son un programa, su universidad está mucho más identificada por su programa de básquetbol, ¿no? Claro, exacto. Sí, pero pues ya, dejando todo esto de lado, llegan Fernando Mendoza y compañía, y le meten la bonita cantidad de 68 puntos a Alabama, dejándolos en 0 durante los 2 primeros cuartos, y solo recibiendo 3 puntos en el tercer cuarto. Los blanquearon en el cuarto cuarto, y les metieron 17 en el segundo cuarto, 7 en el tercero, 14 en el cuarto cuarto. Y de esta, también ahí aprovechando pues todo lo que Alabama concedió, aprovechando todo lo que les concedieron, dejando una impresión de que
de que eran una máquina y de que podían llegar hasta la final, y así lo hicieron. La realidad es que Alabama, como lo mencionamos en el último capítulo que tuvimos oportunidad de platicar, Alabama es un programa de abolengo, de estos programas que, como lo mencionamos, sabe ganar en playoff y que están diseñados para eso. Entonces, aunque parezca que fue un partido a modo o un rival inferior, la verdad es que no podemos demeritar lo que Indiana hace en este partido, porque le ganan a un equipo que para estas instancias está diseñado. Claro, completamente de acuerdo contigo. De hecho, el primer cuarto, si lo queremos ver así, fue como lo que dijiste hace ratito, ¿no? De análisis, de ver cómo me vas a atacar, de yo probar mis defensas y de ir avanzando. Pero de repente como que se paniqueó el equipo de Alabama y vio venir puntos tras puntos tras puntos. Y a partir de ahí, creo yo, del hecho de que ligó constantemente anotaciones, tanto de 3 puntos como de 6 puntos Indiana, pues ya Alabama no supo cómo salir de ahí, no encontró de dónde agarrarse, sobre todo en cuanto a motivación se refiere, pues para ir hacia el frente y hacer más de esos 3 puntos que bien tú mencionas. De hecho, también ese partido estuvo medio ahí viciado, vamos a decirlo, por lluvia. Entonces igual también pues se tuvieron que adaptar algunos jugadores y los equipos como tal a estas condiciones, y bueno, pues no terminó favoreciendo a esta prestigiosa universidad, perdón. Dime, Richie. Sí, y lo habíamos mencionado también en el último episodio que hemos platicado. Habíamos dicho que si Alabama era capaz de anotar puntos de manera consistente y adelante, iba a poder ir manejando el partido, y pues no fue el caso. Tuvieron que tratar de ir persiguiendo y correteando a Indiana, y pues evidentemente ya llegó un punto en el que no les alcanzó, sobre todo por esa abrumadora cantidad de puntos, de 17-0 en el segundo cuarto. Y también hay que decirlo, Coach Yeti, el head coach de Indiana, pues parece que lleva 50 años jugando playoff. El individuo no se inmuta, no gesticula, está sereno y con este rostro completamente recto, duro, sí, ¿no? Sí. O sea, esta expresión, y va ganando por 30 puntos y sigue con la misma cara y con la misma programación de sigan jugando al tope, ¿no? Pero bueno, también fue precavido, y ya cuando la ventaja era absolutamente clara, pues tuvo también la precaución de sentar a Fernando Mendoza, ¿no? Exacto. Para que, pues obviamente, pues ya proyectando a que iban a jugar la siguiente instancia, y pues meter justamente al hermano de Mendoza, a este quarterback número 16, para que terminara el partido. Se me escapa el nombre del hermano de Mendoza ahorita, pero el otro Mendoza, el Mendoza chico, es el que entró. El menor, sí. El que entró a cerrar este juego, y pues es que parecía que estabas viendo a un coach de la NFL jugando un partido de playoff. Sí, honestamente supieron cómo hacer esto los Hoosiers, ¿no? Porque a veces te confías, a veces pues te quedas con la idea, ¿no? De que pues ya tienes el partido en la bolsa, y entonces eso permite que se levanten, ¿no? Que se despierten los rivales, y bueno, pues terminan pasando catástrofes que bueno, ya después son difíciles de creer, ¿no? Pero bueno, bien hecho por el conjunto de Indiana definitivamente, y yo creo, Richie, sin temor a equivocarme, que pues podemos decir que es un fracaso para Alabama, ¿no? Sí, efectivamente lo es, desde el punto de vista de que si ya habían logrado que el comité les concediera el criterio suficiente para sembrarse, y ya le habían ganado a un programa de la envergadura de Oklahoma, pues digo, no quiero demeritar ni mucho menos a Indiana, pero vamos, venir a perder con el equipo nuevo en playoffs, y por supuesto con ¿cómo se llama? Con un programa que había descansado, etcétera.
La verdad sí debe haber generado algún eco por ahí y Alabama, seguramente el programa de Alabama va a buscar reforzarse, ya sea a través del portal de transferencias o de, por supuesto, el reclutamiento en el bachillerato, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ya nada más como un dato interesante por ahí, como dato, digamos, curioso. El head coach Corsinietti, entre los lugares en los que ha estado como parte de staff o de coacheo, está la universidad de James Madison. Justamente él también estuvo en James Madison en su momento, ¿no? Uh-huh. Que como recordarás debutó en este playoff, digo, no le fue bien, pero pues ahí tenemos un poquito, ¿no? De esta trayectoria de este head coach que, repito, pues qué gran planeación y qué gran manera de afrontar las diferentes adversidades para poder mantener el nivel competitivo de su programa y no parecer un programa nuevo o inexperto en los playoffs. Completamente de acuerdo, Richie, completamente. Y bueno, pues ahora ya, como lo podemos ver, Indiana está en la gran final y para allá justamente ahorita vamos con lo que fueron las semifinales. Pero antes, Richie, pues platicar también, creo yo, no sé también cómo tú lo evalúes al final. Tú le sabes más y sigues más desde mucho más tiempo atrás el college. Lo de Georgia también podría entrar, creo, en un tema de fracaso, ¿no? Semilla número 3, con el coach Kirby, pues igual también compitiendo ahí, obviamente con Alabama en la final de la conferencia, ¿no? Y terminando derrotándolos. Parecía que mandaban un mensaje de que otra vez Georgia tenía lo necesario para llegar lejos, para competir. No digo que no lo haya hecho ante Ole Miss en el Sugar Bowl, pero creo que sí se queda por lo menos un escalón abajo de donde los esperábamos ver, ¿no? Pues sí, de hecho, digo, como es parecido como lo que pasó con Alabama. Se puede decir que tuvieron éxito suficiente para llegar a esta instancia, si lo quieres ver desde el punto de vista pues, de que no requirieron ningún tipo de controversia como Alabama, ¿no? Para ganar su siembra, y etcétera, etcétera. Uh-huh. Si lo queremos ver desde esta perspectiva, una buena temporada, con una entrada y una siembra, sobre todo en los playoffs, bastante positiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hay que decirlo, y como bien lo señalas, no es tanto el que hayan perdido en esta instancia, porque al final del día son playoffs, sino que perdió contra Ole Miss, que es rival del SEC, y que obviamente genera primero que nada la molestia, tanto por parte del programa como de los aficionados, de que bueno, ¿cómo perdiste con Ole Miss? Si los conoces, si juegas con ellos, incluso los has derrotado, bla, bla, bla. Eso por un lado. Y por el otro, en un partido tan cerrado, tan intenso, que la verdad es que yo en algún punto pensé que estaba más para Georgia que para Ole Miss. Pero bueno, al final del día, yo sí juraba que esto se iba a ir a series extras, Claro. que Georgia sí lo ganaba, y pues tú sabes, perder un partido de esta manera cuando casi lo gana, ¿no? Siempre va a generar un pésimo sabor de boca, y entonces esto que decías de que fue ¿cómo se llamaba? Que fue un descalabro y una campaña, pues digamos, pues no la llamaré desastrosa, pero sí que fue un resultado poco esperado, porque ellos querían avanzar más. Es cuando brota este sentimiento de que fue un fracaso. Y si revisas esto, no es que fue un fracaso, es que tu temporada terminó de la manera más dolorosa, cuando casi ganaste. Bien dicho, la verdad coincido mucho
contigo en eso porque como mencioné, o sea, de que estuvieron ahí en todo el partido, estuvieron ahí los Bulldogs. Se llegaron a ver abajo 6-0, pero después contestaron con 20 puntos en el segundo cuarto. Ya el tercer cuarto fue otra vez como que se bajó un poquito el nivel, digamos, pero aún así hubo puntos. Y el cuarto, pues fue un cierre de locura, evidentemente, ¿no? Y lo hemos comentado en capítulos anteriores, me quedó Ángel, el problema de Georgia era justamente, no saber cerrar bien partidos. Sí, tienes... Y justo se cayeron, o sea, cuarto les meten 20 puntos, ellos meten 10, cierto, pero les meten 20 puntos. Justo cuando ellos habían metido 21 en el segundo cuarto, pues evidentemente ahí se da la remontada. Y pues bueno, o sea, a mí la verdad es que este partido me deja este sabor de boca extraño de que, pues, el que debía ganar y el que merecía ganar a Georgia, pero ya sabemos que en el fútbol americano esto no es de que te lo merezcas, esto es de gana el que hace lo necesario para ganar, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo sí soy de la creencia de que Georgia pues era el equipo que tenía que haber calificado, la verdad. Pero bueno, pues ni modo. Llámalo circunstancial o llámalo incapacidad para cerrar los partidos, o como lo queramos ver. Georgia pierde, ¿no? Y repito, este sabor amargo que deja este tipo de derrota, ¿no? O sea, toda derrota es amarga, pero estas en específico lo son aún más, ¿no? Es lo que me parece que detona el sentimiento, la ideología de que fue un fracaso la temporada, pero yo quiero ser un poco más light. Yo creo que no fue del todo un fracaso, ¿no? De hecho no fue un fracaso, fue una muy buena temporada, y Georgia pues va a ser, pues yo creo que por unos tantos años más, un equipo con este nivel de competencia que lo descuida tantito y se trepa una final. Ok, perfecto. Sí, también, como tú dices, hay que ser a veces cuánimes, ¿no? Y valorar completamente todo el escenario. Al final termina el equipo de Ole Miss pues con más yardas totales, 473 con 349, misma cantidad de intercambios de balón, los mismos primeros y dieces, y en cuanto a posesión 5 minutos más para Georgia. Entonces pues bueno, esos 5 puntos que se vieron en el marcador creo que dejan mejor reflejado pues todo esto de lo que venimos platicando, y pues bueno, ya será para la próxima para Georgia. De esta manera entonces, Richie, pues terminaron los cuartos de final y tuvimos solamente 5 días, amigo, para prepararnos para unas semifinales que bueno, no tuvimos la oportunidad de hacer la previa, pero lucían parejas en el sentido de la siembra. Si volteábamos a ver el número de la siembra de ambos conjuntos, pues por un lado teníamos a Miami como número 10, a Ole Miss como número 6, 4 de diferencia, prácticamente el mismo récord, ¿no? De 13 victorias y 2 derrotas. Y del otro lado el equipo de Indiana y de Oregon, uno quinto, el otro primero. Muy similar también su récord. Obviamente Indiana como invicto, pero bueno, eso no quiere decir que al 100% vayas a ser el mejor equipo durante el partido, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas. Y pues si te parece, vamos a platicar primero del Fiesta Bowl que se llevó a cabo el jueves anterior, el jueves 8 de enero, como lo he mencionado, hace una semana en concreto. Y la verdad es que fue una locura también, Richie. Si ya Ole Miss había sido capaz de regalarnos un gran partido contra Georgia, de estar ahí, de no venirse abajo y de pelear, pues lo que fue el Fiesta Bowl fue prácticamente lo mismo, y obligó a Miami y a Carson Beck, creo que en particular, a mostrar lo mejor que tenían. Y pues bueno, gracias en parte a eso, Miami es que está ahora en la final. Sí, de hecho debieron hacerlo, tuvieron que hacerlo, porque de no haber sido de esta manera que mencionas, en esta ocasión la defensa de los Huracanes pues, no pudo cargar con todo el paquete, ¿no? Al principio lo hicieron bien, dejaron en 0 el primer cuarto a Ole Miss, pero luego Ole Miss le mete 13 puntos a Miami, que meten 14, o sea, se fueron muy parejos en el segundo cuarto, y ahí obviamente pues ya las defensas no se vuelven
un factor tan de peso, y sobre todo la de Miami, como lo habían sido en partidos anteriores. Luego, Ole Miss deja entero a Miami en el tercer cuarto, se faja, y además meten 3 puntos, y es entonces cuando pasa lo que acabas de comentar, lo que señalabas, que tiene que venir Carson Beck junto con la ofensiva de Miami a demostrar que pues, ellos también podían ser capaces de sacar la cara por el equipo, que no solo de defensa viven los Huracanes. Y la clave del partido me parece que fue evidentemente la última serie, esta serie en donde Carson Beck pues lució como se espera que deba lucir un quarterback con los años que ya tiene él en la NCAA. Luce tranquilo, trata de no tomar malas decisiones, va avanzando de poco a poco, administrando bien el reloj, administrando bien el balón, no cometiendo errores, no perdiendo balones, y lo más importante, en el último momento, encontrando la manera de llevar el balón él mismo hasta la zona amplia. Sí, efectivamente, una serie larga, una serie de 15 jugadas de 75 yardas, pero como suele suceder en el fútbol americano, si le dejas tiempo al otro equipo, pues te va a matar, ¿no? O si le das la posibilidad, te va a hacer pagar el que le hayas dejado ese tiempo. Anteriormente, Chamblis y compañía habían hecho una buena serie también para irse arriba en el marcador y para de alguna forma obligar a Miami a hacer 3 puntos, ¿no? Y pensar a lo mejor en series extras, pero lo hicieron en 1 minuto 51 segundos, Richie, recorriendo las mismas 75 yardas y con muchas menos jugadas. Entonces creo que, como tú dices, ahí es donde estuvo la gran diferencia, ¿no? El cuánto consumes, el cómo manejas tus tiempos fuera, qué tipo de pases lanzas, ¿no? Ya sea al centro o a los costados para obviamente beneficiarte que se detenga el reloj. Entonces, pues bueno, ahí es donde estuvo un poquito la cuestión, ¿no? Para el equipo de Ole Miss. Y si revisamos en concreto, amigo, o más bien en general, perdón, todo el partido, Ole Miss ocupaba muy poquito tiempo para anotar. Series de 34 segundos, de 2 minutos y 31 segundos. Al final tuvo 18 minutos y medio el balón. Y del otro lado, Miami, Richie, se tardaba lo que quería, hacía las jugadas que quería. Y al final terminó teniendo 41 minutos el balón. Exactamente, 41 minutos con 22 segundos. Ahí, ojo, no solamente es el hecho de que Ole Miss aquí es cuando por fin vino a demostrar una carencia que obviamente te la va puliendo un poco la experiencia en playoffs. Aquí esta carencia de Ole Miss de experiencia en no saber cómo manejar adecuadamente el reloj y sobre todo una ventaja. Le dejaron poco tiempo a Carson Beck, es cierto, la probabilidad era baja para que se lograra lo que hizo. Probablemente le apostaron a, como dices, un empate, y además le apostaron a la unidad que los había mantenido, que es su defensa, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues se estaba también apostando a que esa defensa pudiera orillar a Carson Beck a cometer el error. Al final Carson Beck se impone, la ofensiva completa se conecta muy bien, ¿no? Y Ole Miss entonces, pues ahí pues podemos decirlo de manera coloquial, se jugó el volado y pues lo perdió. Así de simple. Uh-huh. Sin embargo, pues no le vamos a quitar mérito. Fue un excelente partido y la verdad es que pues muy cerrado, 31-27. Y para hacer su primera participación dentro de este nuevo formato de playoff, la verdad es que me parece que sumamente llamativo, sumamente rescatable lo que hicieron. Y por ahí nada más queda la duda de ver si este muchacho Chamblis va a continuar con ellos, porque por ahí ya hay rumores de que podía terminar en otro equipo, entre otros los Bulldogs de Tennessee, pero bueno, eso ya lo veremos después. Perfecto, amigo. Sí, vamos a estar evidentemente al pendiente de lo que suceda con este quarterback. Y para cerrar el tema del Fiesta Bowl, amigo, no sé tú cómo lo consideres, pero ya tú mencionabas al coach de Indiana, ¿no? Que ha sido un gran coach y que
contagiado obviamente al equipo y ahorita lo profundizaremos más. Pero creo que Mario Cristóbal no se queda atrás, ¿no? Creo que también este entrenador tiene lo suyo, ha logrado que Miami pues le compre, digamos, el discurso y el cómo hacer las cosas de ascendencia latina, ¿no? Este coach ya con prácticamente 15 años dirigiendo, marca de 97 victorias y 78 derrotas. Entonces creo que también en ese sentido, pues de este lado Miami tiene una gran, pues un gran referente, ¿no? A lo mejor no de renombre, ¿no? Como un Saban o como un Kirby, pero sí alguien sólido y que pues no se ha venido abajo porque supo levantar o reencaminar este equipo a pesar de la salida de Cam Ward, por ejemplo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el coach Cristóbal ha hecho un trabajo fenomenal. Le ha dado sobre todo una nueva filosofía y una nueva identidad a los Huracanes de Miami, de la cual carecían, elementos de los cuales carecían desde aquellos años gloriosos, a inicios de los 2000, ¿no? Cuando casi se vuelven bicampeones, o si nos vamos más atrás, incluso con ¿cómo se llama? El coach de los Vaqueros de Dallas, ¿Schottenheimer? No, el que fue antes, McCarthy. El que le dio los dos Super Bowls seguidos. Ay, Dios. Richie me hace decirme más para atrás. Pero bueno, ahorita lo buscamos, no te preocupes. Sí, bueno, este head coach que tuvieron en los años 80, ¿no? Que les dio también una identidad sumamente fuerte a los Huracanes. Es decir, no veíamos uno de los Huracanes de Miami con esta identidad y con esta forma de jugar. Tom Landry, amigo, Tom Landry. Espérame. Tom Landry. ¿Cosa más? No, fue el que ahorita es comentarista. Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, no es culpa. Sí, el coach Jimmy Johnson fue el otro head coach de Miami que hizo época, ¿no? Y entonces el coach Cristóbal me parece que está en esa misma conversación, en esa misma línea. Yo creo que si él logra llevar a los Huracanes al título, ¿no? Pues va a empezar ya lleva una buena trayectoria y va a empezar que es a conseguir que esa trayectoria se vaya en ascenso para empezar a colocarse a la par de estos nombres, ¿no? Uh-huh. Y también, pues obvio, hay que hacer el recordatorio de que el coach Cristóbal estuvo justamente en este equipo de inicios de los 2000, ¿no? Uh-huh. En donde figuras como Ken Dorsey, que ahorita está ahí en el staff de los Vaqueros de Dallas justamente, ¿no? O por ahí Clinton Portis, ¿no? Sumamente recordado como corredor, ¿no? También por ahí Frank Gore y otros jugadores que se volvieron después importantes en la NFL. Esos jugadores hicieron grande al programa de Miami en los 2000. En ese programa estaba Cristóbal justamente, y ahora, pues como head coach, repito, está devolviéndole a Miami ese tipo de identidad, esa presencia en la liga. Completamente de acuerdo, Richie. Sería en caso de que gane Cristóbal, aunque bueno, ahorita ahondaremos en la final como tal, sería su tercer título con Miami, ya ganó 2 como jugador. Pero bueno, enfrente Ricardo, pues estará ni más ni menos, que ya lo decíamos, el mejor equipo de esta postemporada en cuanto a puntos se refiere, en cuanto a confianza se refiere, en cuanto a, incluso si le podemos llamar, pues un poquito como de, no sé si decir soberbia, pero, o sea, algo bien encaminado. No se han hecho odiar, creo, no se han hecho sangrones en ese sentido, pero tampoco se han confiado, ni tampoco han bajado el acelerador. O sea, a veces creo, y se dice bien, la mejor forma de demostrar que le tienes respeto a tu rival y que no te estás burlando justamente de él es no dejar de pisar el acelerador. E Indiana lo hizo con Alabama y lo hizo con Oregon.
en el Peach Bowl, ¿no? Lo vimos desde el minuto 1 prácticamente. Fueron al ataque defensivamente hablando, les hicieron un pick six, encaminaron el partido de alguna forma, ¿no? 14-7, por ahí Oregon hizo la anotación, pero de ahí, Richie, otra vez una planadora, contundentes, no desaprovecharon. Fernando Mendoza termina con 3 pases incompletos nada más, de 20 lanzados. O sea, no muestra huecos este equipo de los Hoosiers, Richie. Sí, claro, y es lo que comentaba en el, hablando del análisis del partido anterior, ¿no? que habían que habían tenido para llegar justamente a esta instancia de las semifinales, ¿no? Cuando enfrentaron a Alabama, demostraron este mismo carácter, y entonces esto te habla de que esta es la identidad y la filosofía del equipo, ¿no? Te van a llegar a plantarte juego y a establecer lo que ellos saben hacer. No van a estar como que esperando a ver qué sucede, sino que llegan a hacer aquello para lo que se prepararon, aquello que es su plan de juego, y hacer los ajustes necesarios para que esto funcione. Esa es la forma en la que juegan, me parece. Y hay que ser claros, también aprovecharon, pero de manera excepcional, todo lo que Oregon les regaló, porque también hay que ser honestos, Oregon la verdad es que dio uno de sus peores partidos, y en qué momento, ¿no? De toda la temporada, mi querido Ángel. Sí, la verdad es que pues creo que le pasa lo mismo que a Alabama anteriormente, Richie, aunque ya dijimos, ¿no? Logró hacer 7 puntos en el primer cuarto, pero no encontraron de dónde agarrarse, o sea, se volvió un huracán tan intenso el equipo de Indiana que no les permitió encontrar algo de dónde sujetarse, de dónde levantarse. Yo te soy honesto, Richie, un tanto porque grabamos ese día o hicimos ese día live de NFL, y también porque pues el partido ya sugería, ¿no?, que esto no iba a cambiar. A partir del tercer cuarto dejé de ver el partido. No es común, no es normal que yo lo haga, pero no veía la manera, honestamente, de cómo Oregon hiciera algo diferente a lo que venía mostrando. No porque ellos no quisieran o no supieran, sino porque Indiana no se los iba a permitir, ¿no? Y aunque en el tercer cuarto hicieron un punto más que Indiana, 8 Oregon y 7 el rival, pues como que dijo Indiana, no voy a permitir que te crezcas, y ahí te van otros 14 puntos y voy a remarcar la diferencia. Entonces, la verdad es que Oregon la pasó mal, muy mal. Si lo queremos comparar con lo del año anterior, pues ya dieron otro pasito, ¿no? Ya se quedaron en las semifinales, y probablemente el próximo año pues nos puedan sorprender, ¿no? Si es que se queda, por ejemplo, también Moore, ¿no? Entonces, pues ya será dentro de un año pues otro análisis, ¿no? Pero en cuanto a Indiana, Richie, y a lo mejor pareceremos disco rayado, pues está claro que llega como el claro favorito a Miami, independientemente de que sea en la casa de los Hurricanes. Y pues creo que aparte se ha desgastado menos que Miami, ¿no? O sea, ha sufrido menos, ha definido los partidos antes, y pues al grado de que creo que otra vez en esa semifinal jugó el hermano de Mendoza, ¿no? Sí, cerró justamente el hermano de Mendoza. Y pues bueno, también hay que decirlo, hablando, pues obviamente retomando el argumento de que Oregon jugó su propio partido, las entregas de balón fueron claves. Empezar el balón empezar el juego con un pick six. Uh-huh. Pues bueno, ya desde ahí las cosas no empezaron a pintar nada bien, y luego de ahí todos los balones que terminan perdiendo. En total, las entregas fueron 3 por parte de Oregon, y todas se vieron reflejadas en puntos. Uh-huh. Indiana recuperó esos balones en zonas del campo que les permitieron hacer, como ya lo señalaba, ofensivas rápidas y anotadoras. Y esto evidentemente se ve reflejado en la falta de desgaste de la que ya hablaste. Porque no es como que tuvieran que hacer grandes recorridos de campo para poder colocar
puntos, sino que bastantes de sus puntos derivaron de entregas en zonas del campo que les permitieron en unas cuantas jugadas, ¿no? Llegar hasta la zona, y evidentemente esto fue más claro en el segundo cuarto, cuando metieron 21 puntos sin respuesta, Miguel Ángel. Y de ahí pues ya nada más fue manejo de marcador, manejo de reloj, y como bien señalas, la oportunidad de descansar jugadores titulares, entre ellos obviamente Fernando Mendoza. Exactamente. Entonces, pues bueno, así es como se resolvieron ambas semifinales la semana pasada, y así es como llegamos a esta gran final del próximo lunes, Richie. 136 equipos, ¿no? Iniciaron con el mismo sueño ya por el mes de agosto. Pues como sabemos, después llega la guillotina y nos deja solamente a 12. De hecho, por ahí se está hablando de que pueda subir a 16 y después a 24. Bueno, eso ya a lo mejor entrará en otro especial, en otra grabación que hagamos. Pero bueno, después de esos 12 que tuvimos a partir de mediados de diciembre, pues solamente nos quedan 2, Richie. Entonces, pues escucharte tu previa, tu análisis, dónde crees que vayan a estar las cosas a considerar, qué tiene que evitar Miami no hacer para perder, qué tiene que mantener siempre sólido y repetirlo para crear o generar su victoria. A ver, te escucho en específico del lado de los Hurricanes. ¿Dónde estarán los factores a considerar? La clave del partido para los Huracanes definitivamente tiene que ser su defensiva, ¿no? Esa defensiva que demostró en las primeras 2 instancias de estos playoffs que puede ser sumamente efectiva, que puede dejar al rival en cero, ¿no? Este es el tipo de defensa con la que tienen que salir los Huracanes. Una defensa contundente, violenta, dura, ¿no? Agresiva, y debe presionar, pero en todo momento, no tener cómodo para nada a Fernando Mendoza. La medida en la cual esta defensa de los Huracanes sea capaz de presionar a Mendoza y de limitar la cantidad de puntos que los Houston puedan meter, en ese sentido los Huracanes podrán tener una oportunidad. Y por otro lado, que Carson Beck y que la ofensiva salgan conectados desde el primer cuarto, tal y como lo hicieran en el último cuarto del partido anterior. Que empiecen a meter puntos desde temprano, no que esperen tanto tiempo para conectarse, ¿no? Y que puedan ir manejando el marcador. Si bien quizás no puedan manejarlo de una manera clara y contundente, al menos que no tengan que estar correteando todo el partido a Indiana. Ok, perfecto, muy bien, Richie. De hecho, en relación a lo que mencionas de la defensiva, por aquí acabo de encontrar el dato que entre Arjun Mercador y Rueben Bain Jr., por ejemplo, lograron 12 capturas en los 2 primeros partidos de playoffs en la primera ronda, ahí contra Texas A&M, si no me equivoco, y en el duelo que ya platicábamos de cuartos de final ante Ohio, ¿no? Entonces, pues eso es un claro mensaje de que pueden hacerlo y de que pueden meter en aprietos a Fernando Mendoza. Y también por aquí estoy encontrando que en la semifinal tuvieron 10 penalizaciones, 10 castigos. Entonces, pues eso también no creo que es algo que tienen que cuidar, es algo que tienen que reducir, porque bien sabemos que un castigo, los castigos se manejan distintos un poquito a la NFL en ciertas situaciones, pero sigue siendo perjudiciales una interferencia de pase, el que se renueven las oportunidades y el que permitas que obviamente una ofensiva como la de los Hoosiers esté mucho tiempo en el campo, ¿no, Richie? Sí, así es. Definitivamente es control de castigo, ¿no? Jugar disciplinados y que haya balance, equilibrio. Una defensa sólida, una ofensiva capaz de producir desde el primer cuarto. Perfecto, muy bien. Y del otro lado, amigo, ¿dónde estarán para ti las cosas a considerar? Me quiero adelantar un poquito a lo mejor a algo que tú vas a mencionar, pero
creo que el hecho de que el partido sea en Miami no creo que vaya ni a beneficiar a uno ni a afectar a otro, porque al final, hasta donde tengo entendido, creo que es la misma cantidad de personas que van a asistir, ¿no? Y va a haber espacio para la misma cantidad de elementos de la banda, de las bandas musicales y todo eso, ¿no? Entonces creo que eso, a menos que tú me corrijas, pues podemos dejar como en un segundo plano, ¿no? Sí, claro, incluso pues si el clima es benéfico y no hay lluvia, porque pues eso es claro. El único factor que por ahí pudiera, ya sabes, ¿no? Hasta cierto punto afectar. Pues la verdad es que tampoco es un factor el frío, por ejemplo, que hace ya en otras partes de la Unión Americana. Entonces, pues si el clima es templado, sin lluvia, ya sabes, el tipo de clima que hay en Miami en esas épocas del año sin lluvia, sí. Pues yo creo que el clima tampoco debería resultar un factor. Entonces, la localía pues tampoco es, como lo señalas, no es un factor, porque la NCAA se asegura de que haya presencia de ambas bases de aficionados, porque pues obviamente son estudiantes, la mayoría. Entonces pues deben estar ahí en representación de su escuela, ¿no? Y por otro lado, ya hablando en términos de lo que serán las claves del partido para Indiana, pues debe pasar el partido, debe pasar también por su defensa. Si Indiana logra que su defensa provoque las oportunidades para recuperar balones, ¿no? Como lo hicieron con Oregón, y dejan en una posición de campo cómoda o no tan comprometida a la ofensiva dirigida por Mendoza, entonces la realidad es que tienen toda la oportunidad para hacerle mucho daño a Miami, porque ya vimos durante los partidos, tanto de temporada regular como los que hemos vivido en playoff, que Fernando Mendoza tiene gran talento, no requiere de demasiados elementos para poder avanzar su ofensiva, pero obvio, sin embargo, si tú le das como defensa, le das el balón en una situación más favorable de campo, su efectividad se multiplica, se potencializa, y entonces hay un porcentaje muchísimo más alto de conseguir puntos. Y entonces por ahí va la clave, que la defensa le dé a Fernando Mendoza la oportunidad o las diferentes oportunidades de tener ventaja a la hora de entrar al campo, ¿no? Y eso, repito, multiplique su efectividad. Perfecto, interesante. Interesante definitivamente, pues todo esto que podemos ahorita previsualizar, que pues obviamente ya cuando el balón esté en juego, pues se empezarán a considerar otras cosas. Ya nada más para ir cerrando, Richie, ¿qué tal estos dos datos que me acabo de encontrar? El número uno, desde el duelo por el campeonato de su conferencia contra Ohio State, Indiana solamente ha permitido 174 yardas por tierra y un promedio de 2.5 yardas por acarreo. Eso ya de entrada es bestial, ¿no? Cómo han dominado las trincheras y cómo han sacudido a los que han intentado encontrar los huecos y ganar yardas. Y por el otro lado, amigo, han acumulado 473 puntos de diferencial con todos sus oponentes. 473, Richie. Sí. También un dato que dices, no puede ser cómo lo han logrado. Pero bueno, simplemente estos dos ejemplos de los playoffs nos dejan muy en claro que son una máquina de hacer puntos. Y cuando quieren y tienen que bajar la cortina o poner el muro, no tardan absolutamente nada en hacerlo, ¿no? Sí, es la eficiencia de la que te hablaba, la eficiencia de Fernando Mendoza, ¿no? Sí. La cual, repito, se va a potencializar siempre y cuando la defensa haga esto que acabas de señalar, ¿no? Evitar que el juego terrestre del rival prolifere, y dejando que el quarterback del equipo de enfrente sea el que tenga que resolver el partido. Y justamente también por esto, por sus grandes números defensivos, sobre todo parando la carrera,
es que te mencionaba que Carson Beck va a tener que meterse al campo a hacer lo que hizo en ese último cuarto del partido anterior. Él tiene que entrar, va a tener que distribuir el balón de tal manera que pueda a través de su brazo hacerle daño a este equipo, con el propósito de que pueda abrir el juego terrestre, ¿no? Y sería importante también, repito, la protección que le den a Fernando Mendoza, se me olvidaba mencionarlo. A Fernando Mendoza le tienen que dar protección, su línea le tiene que dar protección, porque como lo acabas de señalar, si lo presionan, si lo incomodan, si le empiezan a pegar, entonces esa efectividad pues obviamente va a bajar, y la cantidad de puntos pues se podría, obvio, ver mermada, y entonces aquí es donde debemos recordar que Fernando Mendoza es más un quarterback de bolsa que un quarterback corredor. Entonces, su línea ofensiva, que es de las mejores de la nación, tiene que volver a hacer el trabajo, ¿no? Contra una línea defensiva que es sumamente agresiva como la del Huracanes. Ahí el duelo de las trincheras me parece que el que lo gane va a tener una mejor oportunidad. Las apuestas, mi querido Ángel, como dato, como para redondear todos los comentarios, están obviamente, y ya lo señalabas, a favor de Indiana, por 8.5 puntos, es decir, alrededor de 2 posesiones es lo que le están dando a Indiana, y esto, pues evidentemente, producto de lo que acabas de señalar, el diferencial de puntos, por supuesto la cantidad de anotaciones y puntos en general anotados, generados en estos partidos de playoff. Wow. Pues raro, pero llega a suceder este tipo de diferencia en las apuestas, pero bueno, yo lo único que espero es que sea un partido entretenido, que sea un partido con emociones, que estemos pegados a la televisión o al dispositivo donde lo termine viendo la gente hasta el final, y pues que gane el mejor, que los oficiales evidentemente no intervengan tanto, que no quieran ser protagonistas, y pues que también no caigamos en este tema como de no aceptar la derrota, ¿no? Porque eso también creo que opacaría mucho la final. Pues así llegamos entonces al final, Richie, de este repaso que hicimos desde cuartos de final hasta la gran final. Y pues ya el próximo lunes tendremos el partido allá en Miami, 7:30 de la noche, si no estoy en error. ¿Sí? Entre 6:30. 6:30. Horario del centro de la ciudad. Es verdad. 6:30 de México, 7:30 de Miami, justamente después de lo que pasará con la ronda divisional de la NFL, donde pues ahí también estarás medio preocupado, amigo, y bueno, pues qué bueno que será hasta el lunes que tendrás que preocuparte por el college. Sí, de hecho, no medio preocupado, yo ya estoy sumamente preocupado. No quiero saber nada del sábado, yo creo que voy a apagar la tele y voy a ver los resultados de la repetición, porque yo siento que esos Broncos van a dar una repasada dolorosa, pero bueno, ya hablaremos de eso. Ahorita algo similar escuché para antes del Jacksonville, amigo, y mira, Bueno, pero es que digo que la defensa de Broncos sí tiene más empate. Ok, perfecto. Muy bien, Richie. No hay que dejar eso de lado, pero bueno, ya hablando de la final del college, pues esperemos que sea un partido que no queda de ver. Sí. Y que de verdad los Huracanes puedan presentarse a dar partido, ¿no? Porque la verdad es que Indiana en sus últimos 2 juegos, pues la verdad es que los definió, me parece que extremadamente rápido, ¿no? Sí. Y entonces pues volvieron partidos, digamos, no quiero decir aburridos, pero no tan vistosos. Yo esperaría que la final fuera un poco más cerrada, un poco más vistosa, defensiva o ofensivamente, o en ambos lados del balón, ¿no? Que no haya esta disparidad tan marcada, ¿no? Exacto. Y pues bueno, también espero que las apuestas se equivoquen y que esto quede en una posesión, en un gol de campo, algo que sea emocionante, ¿no? Porque también el espectáculo siempre se agradece. Efectivamente, sí, es lo que pedimos, únicamente eso es lo que pedimos, tanto de Miami como de Indiana.
Pues entonces así llegamos al final. Ustedes elegirán a su favorito. Ustedes tendrán evidentemente también sus razones. Y pues ya lo estaremos compartiendo. Tanto eso como el resultado la próxima semana que nos reencontremos aquí para revisar todo lo que nos deje la gran final. Nosotros somos el equipo de Sportball y como siempre les agradecemos por habernos acompañado. Ricardo Rodríguez, el experto, su servidor Ángel Estrada, y muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima y que gane el mejor entre los Hurricanes y los Hoosiers. El partido ha terminado y te agradecemos habernos escuchado hasta el final. No te pierdas de todo nuestro contenido en X, YouTube y Spotify. Y nos reencontramos en la próxima transmisión.